Bueno, retornamos en esta mañana de sábado 17 de abril de este año 2021. Yo aprovecho de saludar hoy día 17 de abril a un gran amigo y escritor que justo está cumpliendo años, el cincuentenario de su vida. Un gran amigo, un saludo afectuoso, cariñoso, fraterno para Cristian Formoso Babish, académico, doctor en literatura, amigo de miles de jornadas. Cristian Formoso, hoy en tu cumpleaños, un abrazo emocionado. Como siempre, querido amigo Cristian, escritor, uno de los más grandes poetas chilenos, magallánicos, que nos acompaña siempre y que también ha estado acá en el programa nuestro de Ojo con la Cultura. 17 de abril de año 2021. Saludos entonces para nuestro amigo Cristian. José Luis Saavedra se refería en la parte inicial del programa a las visitas de Pablo Neruda acá a Magallanes. Nosotros creemos, a lo mejor José Luis nos rectifica, pero Neruda vino al menos 2 veces aquí al Austro. Estuvo en enero de 1964, siguiendo la tercera tentativa presidencial de Salvador Allende, que en ese momento era candidato del Frente de Acción Popular, el FRAP, enero de 1964, y luego, como muy bien también lo decía el abogado José Luis Saavedra, Allende vino acompañado con Neruda en 1969. Pero en ese entonces Neruda era precandidato presidencial. Sí, el año 69-70, que después sería Salvador Allende el candidato de toda la Unidad Popular, porque a raíz de los problemas, de las discrepancias que tenían internamente, ¿qué ocurrió? Todos los partidos que conformaban esa combinación política decidieron bajar las precandidaturas presidenciales de cada uno de estos líderes, entre ellos Pablo Neruda, que representaba al Partido Comunista. Y finalmente hubo un acuerdo en enero del año 1970. ¿Cuál fue ese acuerdo? Los partidos y los grupos, que eran 6, que conformaban la Unidad Popular de aquel entonces, dijeron: el candidato finalmente nuestro va a ser Salvador Allende, que en ese entonces, en ese momento, era a su vez senador por la 10ª circunscripción electoral, es decir, Chiloé, Aysén y Magallanes. Y aprovechamos también de saludar a nuestro amigo, al creador de este programa, Gonzalo Uribe Hermosilla, que se une en este momento, en esta conversación que sostenemos con José Luis Saavedra. José Luis, Gonzalo, ¿cómo estás tú, Gonzalo? Si me escuchas. Hola, Víctor, bien, muchas gracias. Después de un problema técnico ya estamos de regreso, ya estamos conectados. Gracias, José Luis, por participar de este programa. Oye, somos seguidores tuyos, aunque no lo creas. Me despertó la curiosidad una vez que casualmente visitaste las puertas de la editorial municipal. Yo me acuerdo que tuvimos una pequeña conversación que finalmente no prosperó, pero que efectivamente la editorial municipal era un instrumento, ¿cierto?, que permitía a los escritores poder desarrollar su iniciativa, que bueno, hoy día no la tenemos, y espero que en los próximos gobiernos tengan la sapiencia, ¿cierto?, de poder retomar ese proyecto, independiente de quién lo guíe, ¿cierto?, pero de esa experiencia demostró definitivamente que es necesaria contar con ese tipo de iniciativas. Así que saludarte, estaba atento escuchando la conversación, así que me sumo. Oye, Gonzalo, aquí con José Luis, sorprendente porque él es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, está con nosotros también en la Sociedad de Escritores acá de Chile, filial Magallanes, nuestra Sociedad de Escritores,
Y él ya tiene 3 libros publicados y ahora se apresta posiblemente a sacar este libro también sobre Pablo Neruda, que creo yo que va a dar que hablar. ¿No es así, José Luis? Sí, estimamos, también saludando a Gonzalo Uribe también, sí. Muy grato recuerdo también de esos momentos, a pesar que no resultó el tema del municipio, pero fueron por otros temas que también se plantearon, pero era una tremenda ayuda también para los escritores, esa editorial que funcionó en un momento dado, que después sabemos que no siguió las administraciones que siguieron en el municipio. No, el tema, bueno, que estoy trabajando, insisto, un tema de mucha investigación primero, lo llevo bastante tiempo ya analizando, creo que hay que traer nuevamente la figura de Pablo Neruda, y correctamente, claro, esos dos momentos fueron, no he encontrado otro más tampoco, pero la década del 60 del siglo pasado estuvo acá en presencia Pablo Neruda, pero también yo creo que él vivió también mucho en el sur, vivió en Chiloé, ¿ya? Él conoció muy bien lo que es el sur de Chile, estuvo también insisto, en Chiloé, estuvo en la Araucanía, estuvo la parte del frío, la lluvia, la complejidad climática, el aislamiento. Yo creo que eso también está muy presente en sus obras. Está presente el frío que cala muchas veces a los magallánicos, a nosotros como seres humanos que estamos en la parte de esta parte que confunde al mundo, y lo refleja en varios episodios, en varios libros. Y por ejemplo, cuando él pasó, hay un libro que se llama el tema textualmente es el tema de un barco, que él tuvo un viaje en barco. En estos momentos se me olvidó el título, pero creo que es como el tema de un barco de carga que él vino hacia en la década de los 30 hacia Chile, estaba cerca de Asia, después pasó a Sudáfrica, solamente era un paso. Recordemos que el barco era el medio más importante para poder transportarse, y pasó por el estrecho de Magallanes, y en un poema, uno de los primeros que más o menos relata es como su experiencia en esa embarcación. Entonces, lo que quiero señalar, y que lo voy a plantear también en ese escrito que voy a hacer, que Neruda en todas sus obras de alguna manera toma lo que es el sur en su vivencia, lo va escribiendo, lo va reflejando. Pasar por un barco por el estrecho de Magallanes y sentir la fragilidad, no lo pasó muy bien también. Recordar que en situaciones extremas no se pasa muy bien, y él lo va reflejando en cierta literatura, en ciertas obras literarias que va planteando, y lo refleja más, yo creo, en su obra Canto General, que primeramente, insisto, hace un canto general de Chile, y por supuesto toma esta zona austral y también antártica, lo escribe textual, solamente revisar un poco Canto General, y después lo plantea en su Canto General de América, dando nuevamente relevancia a todo lo que es esta parte sur austral y también antártica. Entonces, yo insisto, no solamente él estuvo acá en forma presente. Recordar que era un hombre una persona que viajó mucho, ¿ya? Conoció muchos países, y estar en la década de 60 acá en Magallanes aporta de tener un premio tan importante como el premio Nobel, que fue unos años, muestra la importancia que tenía para él estar acá, estar acá en Magallanes. Él vino la última vez en 69, como mencionaba don Víctor, y después el año 71 recibe el premio Nobel de literatura por parte del rey de Suecia y toda la academia del Nobel. Entonces, yo creo que él no fue casual, no solamente acompañó a gente que lo estuvo en su vida política, en su vida social, en su vida también, porque vino acompañado también incluso de su esposa, y también se reunió con otros escritores acá, y también su amigo, por ejemplo, Polo Lateite, donde en definitiva fue muy importante esta conexión,
Ya él era Premio Nacional de Literatura y vino a esta parte austral y conversó y socializó su literatura, por lo menos con personas que están vinculadas acá con el tema de escritura, y eso también se transmitió a generaciones posteriores. Entonces, toda esa vuelta, insisto, en su vida, de quizás fue muchas veces residual, se ha mirado siempre como algo residual, creo que tiene una tremenda importancia hoy día, y colocar nuevamente a Magallanes y Antártica en una situación importante a través de la literatura, y colocar también a Neruda en Magallanes y en la Antártica, porque es importante como premio mundial resaltar su obra. Tú decías, José Luis, antes del corte, de que Chile tiene 2 premios Nobel de literatura, y son los premios más importantes en los cuales nos hemos distinguido, y que ni siquiera en otras disciplinas se ha entregado, pero sí en literatura. Y este dato que vamos a compartir con todos ustedes, tenemos que dimensionar lo que significa, además, que a nivel hispanoamericano solamente existen 10 premios Nobel de literatura, de los cuales 2 son chilenos. Los 10 premios hispanoamericanos o iberoamericanos, como quiera usted llamarlo, Benavente, Echegaray en 1922 y Benavente en 1904 son españoles, dramaturgos, es decir, escritores de obras de teatro. En 1945, Gabriela Mistral, de Chile. En 1956, Juan Ramón Jiménez. ¿Se acuerda de esa obra, Platero y yo? Que a veces en la escuela, en el colegio, en el liceo. Es un escritor español, pero nacionalizado puertorriqueño. Se considera un escritor de ahí, de Puerto Rico, más que español. A Juan Ramón Jiménez, 1956. En 1967, un escritor muy importante latinoamericano, netamente, como es el guatemalteco, este gran narrador guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. En 1971, lo que apuntaba el abogado José Luis Saavedra, Pablo Neruda. En 1977, Juan Vicente Aleixandre, un poeta español de la generación del 27, García Lorca, Nicolás Guillén y otros, Rafael Alberti también. En 1982, Gabriel García Márquez, novelista, cuentista colombiano, famoso. En 1989, otro narrador español, Camilo José Cela, La Colmena, La familia de Pascual Duarte, ¿se acuerdan? Y el año 2010, un escritor muy cercano también con Chile, muy leído, no solamente aquí en Magallanes, en Chile, en el resto del país y por supuesto a nivel mundial, como es el peruano Mario Vargas Llosa. Esos son todos los escritores hispanos o iberoamericanos que han recibido el Premio Nobel de Literatura. Son 10. Y dentro de esos 10 tenemos a 2, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Entonces es un dato sumamente importante el hecho de que además un magallánico como José Luis Saavedra haga hincapié en este trabajo, en el 50º de la entrega del Premio Nobel precisamente a Pablo Neruda. Gonzalo, ¿estás por ahí? Ya parece que Gonzalo se nos fue ya. José Luis, sigo contigo. Perfecto. Yo creo que importante, de los premios Nobel que mencionó Víctor ahí, muchos de ellos consideró a Pablo Neruda uno de los mejores poetas del mundo y de la historia. Gabriel García Márquez lo dijo, no, Neruda es grandioso. Federico García Lorca lo dijo también, que era amigo también de Pablo Neruda, también dijo uno de los mejores poetas del mundo. Los mismos, entre sus mismos pares, lo consideraron un grande, y yo creo que lo sigue siendo, y por lo tanto, insisto, esto es un trabajo que es importante seguir
yo le doy la relevancia porque Chile es conocido, la otra vez hicieron una encuesta, por lo menos a nivel mundial, cuáles son las personas que representan y los dos premios Mistral y Pablo Neruda por lo que representan a Chile. Entonces es importante que nosotros también valoricemos lo que es local, que es también, no que sea un tema chauvinista, nacionalista, sino que yo creo que en este tiempo es importante volcarnos hacia obras importantes y chilenos como Pablo Neruda y Gabriela Mistral lo hicieron. Ellos lograron instalarlo en el mundo con su literatura, con su trabajo que les costó, ¿ya? Yo creo que cuando empezaron, sus mismos títulos de los libros reflejan, para mi gusto, un poco su estado de ánimo. Gabriela Mistral, por ejemplo, en su primer libro se llama Desolación, que también lo escribió acá en Magallanes, Natales, principalmente La Última Esperanza. Pero habla de desolación, es un tema, es un título bastante que para mi gusto refleja un poco el estado de ánimo. Está desolada, está un poco triste, yo me lo imagino también un poco pasando por todas estas soledades, angustias que produce el aislamiento, y hoy día con el tema del encierro también nos estamos reflejando un poquito ese estado de ánimo, que la idea después no se quedaron ahí, después escribieron otros libros más donde salieron de ese estado, que yo creo, y se volcaron a otro estado de ánimo y a otros temas. Y lo mismo también Neruda, con su gran obra como fue su poema 20, 20 de amor, y una canción desesperada. Yo me quedo con el tema desesperado. Yo creo que había algo de desesperación también con Neruda en ese momento. Era joven, también vivió en Puerto Saavedra, allá en la Araucanía, en situaciones de aislamiento, de lluvia, de frío, de quizás el momento de escasez de dinero, de alimentación, etcétera, y de esa mirada de desesperanza salió y dijo: no, yo no me quedo en esto, voy a hacer un cambio en mi ánimo, en mi ser, y voy a volcarme un poco a escribir otros temas, otras temáticas, otros asuntos, que también era muy interés para mí para la época, y emigra hacia Santiago. Allá el mundo no lo quería mucho, hay que reconocerlo también, que había otros escritores que no lo querían. Pablo de Roca, estoy pensando, Vicente Huidobro no lo quería, y otra gente que en definitiva escribió, y había una muy fuerte con él. Crepusculario, su primer libro, José Luis, allá en Santiago, 1922, y después viene 20 poemas de amor, como dices tú. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Claro, el fue el primero, pero resalté como el 20 poemas de amor como el primero que tuvo un impacto quizás más popular, hoy día diríamos más pop, ¿no? Pero claro, en punto de vista técnico, como mencionaron Víctor, el Crepusculario, su obra primera, pero me refiero yo que toda unidad ánimo, porque el Crepusculario también es más, yo siento una visión más interna, más mirada hacia adentro. Después va y escribe otros temas, otras obras mucho más generales, colectivas, como fue Canto General, como fue Odas Ornamentales, como fue más o menos otras obras muy que impactaron más a escritores también de la época, como también al público en general. Yo insisto que hay que colocar nuevamente a Neruda en este año, se lo merece. Es un chileno que contribuyó a la cultura mundial, lo han dicho grandes escritores, grandes mundos del mundo intelectual, y por lo tanto, qué mejor que aquí, que no se le ha dado tanta importancia en Magallanes, no se le ha mirado, podamos nuevamente colocarlo, y ojalá que a nivel internacional
se escuche este llamado y a nivel internacional de poder, principalmente pienso nacional, porque muchas veces las cosas buenas no se esconden, se minimizan, y yo creo que, insisto, a nivel individual, a nivel cotidiano, volver a esta literatura que es tan de nivel, tan buena, tan mágica, no solamente porque se estableció ciertos premios, sino la calidad. Uno, de repente, yo lo comparo con la música. Lo mismo pasa, yo tiendo a escuchar música más de esa época que música actual, porque la verdad, las canciones, las letras, dejan mucho que desear. Entonces, en esa época había una obra de calidad, y yo creo que se mantiene en el tiempo. Y eso es lo que estoy trabajando en estos momentos, y creo que es importante rescatar, no solamente a ellos como grandes figuras literarias. Creo que existen muchos, tanto en Magallanes como en el resto del país, muchos escritores. Yo pertenezco a la Sociedad de Escritores de Chile, y de alguna manera hay muchas personas que están escribiendo muchas temáticas, no solamente en el ámbito de la literatura en general, no es lectura, sino ensayo en general, de la ciencia, de la tecnología, del mundo de la historia, el mundo. Por ejemplo, acá en Magallanes tenemos 2 premios nacionales de historia, y eso yo no sé qué región, salvo Santiago, obviamente, como capital, podría establecer ese honor que tenemos, ¿ya? Que es importante seguir explorando en ciertos mundos que en definitiva están, y hay que conocerlos, darnos al trabajo de dedicar un poquito de tiempo. Y tenemos de ciencia también y de educación. No nos olvidemos, en el área de la educación tuvimos a este grande, que fue además un escritor de fuste, un crítico literario, un académico, como don Ernesto Livasich Gazzano. Oye, para cerrar lo de Neruda, yo aprovecho de contarle a la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas de Polar. Neruda no solamente escribió poesía, la mayoría de sus composiciones son de poesía. 54 libros publicó Neruda, de esos 50 libros, poesía. El resto, antologías, biografías, trabajos que han hecho otros autores sobre la obra de Neruda, pero hay 2 libros o 2 trabajos de Neruda que en géneros que son distintos a lo que es la poesía. Uno, aunque usted no lo crea, Neruda escribió también una novela en 1926, El habitante y su esperanza, novela de Pablo Neruda. Una novela corta, pero novela al fin y al cabo, 1926. Y en 1967 publicó una obra de teatro basada, era un libreto en realidad, basado en este personaje mítico de México, Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, ¿ya? Que fue un libreto entregado para este gran compositor chileno, antofagastino, Sergio Ortega, y que después, por supuesto, lo inmortalizó a través de la música. José Luis, y yo aprovecho de saludarte, de despedirte. Ha sido una grata jornada. Mira cómo pasó el tiempo, pasó volando esto. Sí, pudimos hablar un poquito de tu obra, de lo que estás haciendo. No, hay un montón de temas que quedaron en el tintero que más adelante vamos a tener que tocar. Esperemos que el ensayo que tú estás escribiendo llegue a buen puerto, lo puedas publicar antes de este 21 de octubre, como tú señalaste. Vamos a quedar en contacto, José Luis, y pendiente, muy pendiente de este trabajo que tú nos vas a entregar, ojalá antes de octubre. Y no te olvides, José Luis, el 28 tenemos reunión por Zoom con la Sociedad de Escritores de Magallanes. Así que agradecido, José Luis. Un abrazo. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en este sábado 17 de abril de 2021. Nos reencontramos, ojalá, la próxima semana. Chao, chao.